Dios ha puesto en mi corazón que le comparta a ustedes. Señor, te damos muchísimas gracias por este privilegio tan grande que nos das de poder estar aquí reunidos. Sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu fidelidad es grande, tu misericordia es infinita, Dios mío. Y queremos en esta tarde salir de aquí fortalecidos con una palabra, que tú nos hables a nuestros corazones y que podamos, Señor, en esta tarde decir gracias, Señor, tú has hablado hoy a mi vida. Ponemos este tiempo en tus preciosas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Hermanos queridos, me sorprende muchísimo el estado, no puedo decir del 100% de la iglesia, porque sería, bájame el volumen porque si no se va a terminar acoplando aquí, el estado de la iglesia del Señor. Cuando nos llaman y nos escribe la gente y nos dicen, pastor, es que usted predica la sana doctrina. ¿Y qué es lo que tiene que predicar un pastor? ¿Hay algún mérito que un pastor predique la sana doctrina? Si todos los predicadores y pastores del mundo predicaran la sana doctrina, la iglesia estaría en una situación mucho mejor de lo que está hoy en día. Pero la iglesia ha entrado en un ambiente, en un bucle, que parece que le cuesta mucho salir de él. Hemos estado en Colombia ahora hace unos días, incluso también en Quito, y lo que nos cuentan los hermanos, yo en 41 años que llevo sirviendo al Señor nunca lo había oído. De vez en cuando habíamos oído a algún pastor, pero es algo como generalizado. Y parece que ya es normal salir de una iglesia siempre herido, maltratado, humillado. Parece que siempre está el dinero siempre de por medio. Yo le he preguntado muchas veces al Señor, Señor, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo va a durar esta situación? ¿No dice la Biblia que tenemos que ser la sal de la tierra? ¿Lo estamos siendo? ¿Está siendo la iglesia del siglo XX, del siglo XXI, la luz del mundo? ¿O ya hemos imitado al mundo en divorcios, en separaciones, en malos testimonios, en malos ejemplos, en corrupción? Porque hablamos de la corrupción que hay en el mundo y en la iglesia del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, yo creo que ha llegado el momento de que nos demos cuenta de que la iglesia necesita una renovación total. Desde la cabeza hasta los pies, sin lugar a dudas. Cuando yo me convertí hace muchos años atrás, el evangelio era muy sencillo. Ore, lea la palabra, congréguese, dé testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, y no había tanto lío ni tanto rollo, ¿verdad? Tantos métodos, tantas cosas extrañas. Yo he visto líderes agotados, hermanos que han perdido hasta su matrimonio, porque están todo el día haciendo algo, todo el día haciendo algo en la iglesia y se olvidan de sus hijos, se olvidan de sus esposas, se olvidan de sus maridos y por atender supuestamente a los demás, perdieron lo más importante que tiene una persona en la vida, que es su familia. Oímos de pastores que se casan, que se recasan, que se divorcian, que se fue con una, que se fue con otro. Y yo digo, pero si los apóstoles entraran a nuestras congregaciones hoy en día, si el mismísimo Señor Jesucristo entrara a muchas de las iglesias hoy en día, se quedarían horrorizados. Y dirían, yo no morí para esto. Yo no di mi vida en la cruz del Calvario para que esté dando mi iglesia, mi amada, mi esposa, semejante ejemplo o mal ejemplo al mundo. Los discípulos no dieron su vida hasta la muerte y murieron quemados, crucificados, aserrados, torturados, para que la iglesia hoy en día fuera en muchas ocasiones señalada con el dedo por el mundo con razón. Porque la Biblia nos dice que cuando nos digan cosas mintiendo, bueno, vamos a gozarnos y alegrarnos, ¿verdad? Pero lo triste es cuando el mundo nos critica y nos señala con el dedo con razón, ¿verdad? Así que mis queridos hermanos, ha llegado el momento de tomarnos muy, muy en serio nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. Hace 2 años el Señor le dio un parón al mundo y también a la iglesia. Y nos metió a todos en nuestras casas, yo creo que para que reflexionáramos y meditáramos acerca de lo que estábamos haciendo con nuestra vida. Muchas veces le he preguntado a muchos pastores, ¿usted por qué predica lo que predica? ¿Por qué hace lo que hace? Porque realmente muchísimas personas
copian, imitan a otras personas. Y con ese afán de tener mucha gente, porque cuanto más gente tienes, parece que eres mejor pastor. Y cuanto más gente tienes, tienes más renombre y más reconocimiento y más ofrendas y diezmos, ¿verdad? Pues parece que hemos bajado el listón de las exigencias morales y espirituales que Dios demanda a la iglesia hoy en día. Hace no mucho tiempo visité la ciudad de Barcelona, lo comentaba hace unos días, y fui a una iglesia. Y pregunté por un joven que se congregaba en esa congregación y no lo vi. Y me dijeron, no, se está congregando en otra iglesia. Me puse en contacto con él, vino a verme, hablamos y le pregunté en qué iglesia se estaba congregando. Una iglesia que consiste en cantar y cantar y cantar y más cantar, un concierto constante y permanente. Y después de 2 o 3 horas de alabanza y de cánticos y de bailes y de toda vaina rara, pues aparece en la pantalla un pastor dando un mensajito de escasos minutos, diciéndoles, chicos, ustedes valen mucho, Dios les va a bendecir, Dios está con ustedes, ustedes valen muchísimo. Una palabra así, digamos, muy superficial, sin penetrar, y siguen cantando. Se puso de moda el llevar todos una botellita de agua y apagaban las luces y comenzaban los focos de colores y las bolitas de colores como si fuera una discoteca y comenzaron a echarse agua y decían que era como el agua bendita, ¿no? Muchas veces me he preguntado si verdaderamente se predicara la palabra de Dios en esas congregaciones, ¿cuántos quedarían ahí? Porque a mucha gente le gusta ir a las iglesias porque lo pasan bien. Hay chicos guapos, chicas guapas, lo pasan divertido. El mensaje siempre pasa por encima de la cabeza. Nunca nadie se siente aludido. Puedes estar en adulterio, en fornicación, enganchado a la pornografía o a cualquier otro vicio y hábito y no pasa nada porque salgo siempre contento de la iglesia. Y la iglesia no la creó ni la diseñó el Señor y la puso en la tierra para hacerle la vida feliz a la gente, sino que la iglesia es el taller de Dios. Es el lugar donde Dios trata con áreas de tu vida que a lo mejor ni siquiera sabías que estaban mal, pero que a la luz de la palabra de Dios el Señor te confronta. ¿Se acuerdan ese pasaje bíblico donde dice la Biblia que un día los discípulos del Señor Jesucristo le dijeron, Señor, hoy ha habido gente que después de escucharte se ha ido enfurecida, se ha ido desanimada, se ha ido golpeada porque por lo visto ese mensaje les había sentado mal? El Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a sus discípulos? ¿Se quieren ir ustedes también? Aprovechen. Si piensan ustedes que porque se ha ido la gente yo voy a minorar y voy a bajar el listón de las exigencias de mi Padre y poner una santidad light, sin compromiso, pues se equivocan. Así que si alguien se quiere ir, aproveche y se van. Y entonces encontramos las palabras de aquel varón de Dios, Pedro, que dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos queridos, yo quisiera en esta tarde leerles un pasaje muy conocido por todos ustedes, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5. Dicho sea de paso, si no hubiera sido por Juan, nunca habríamos sabido de esta historia que les voy a contar ahora. Porque Mateo, Marcos y Lucas no hacen ninguna referencia a esta historia, muy bonita, muy interesante. Juan capítulo 5 nos habla acerca de la visita del Señor Jesucristo al estanque de Betesda. En Jerusalén, hasta el día de hoy, se pueden visitar 2 estanques. Uno dentro de la ciudad, en el centro mismo de la ciudad antigua de Jerusalén, llamado el estanque de Betesda, y otro a las afueras de la ciudad, ¿verdad?, llamado el estanque de Siloé. Hay un pasaje en Juan capítulo 9 que nos habla acerca del estanque de Siloé, pero hoy vamos a hablar del otro estanque, el estanque de Betesda. En Juan capítulo 5, verso 1, la palabra del Señor dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hoy en día no se llama la puerta de las ovejas, sino la puerta de los leones, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua,
y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sanado? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Muy cerca del estanque de Betesda, a unos escasos metros, hay un pasillo que llevaba directamente al templo de Jerusalén. Como bien saben ustedes, el templo de Jerusalén era el centro religioso de la época para todos los judíos. De hecho, hasta el día de hoy siguen llorando, clamando y pidiendo cada día, varias veces, para que se vuelva a reconstruir. En este caso sería el tercer templo de Jerusalén. Los judíos no sabían vivir sin templo, porque era el único lugar de la tierra, no solamente dentro de Israel, sino en el mundo conocido, donde el judío podía subir a celebrar sus sacrificios. Y como bien saben ustedes, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No podía una persona en el patio de su casa, ¿verdad?, sacrificar un animal al Señor y de esa manera obtener el perdón de sus pecados. No podía hacerse de esa manera. La gente tenía que ir al templo de Jerusalén. Y los sacerdotes, los levitas, ministraban, y así era la vida religiosa del pueblo de Israel en aquel tiempo. Por lo tanto, el centro religioso de todas las tribus de Israel era el templo que estaba en el monte Moriat. La palabra Moriat en hebreo significa Dios es mi maestro. Moriah es maestro, Yad es Dios, Dios es mi maestro, donde me enseña lecciones espirituales. En ese monte fue donde Abraham subió siglos atrás con Isaac para sacrificarlo. Aún está la piedra donde Abraham colocó a su hijo. Y en ese lugar fue donde David también subió en una ocasión, cuando estaban muriendo la gente por todas partes del país. Y él compra ese territorio a un tal Arauna, el Jebuseo, y allí cesa la mortandad después de hacer un sacrificio al Señor. Muy bien. En ese lugar, teóricamente, era donde estaba la gloria, la presencia del Señor, pero hacía mucho tiempo que ya la gloria de Dios no estaba en aquel lugar. Ni siquiera el arca de la alianza. ¿Saben lo que es el arca, verdad? Donde se ocultaban los 10 mandamientos, el maná, la vara de Aarón, etc. Ni siquiera en los tiempos de Jesús estuvo el arca de la alianza. Ya la había escondido siglos atrás el profeta Jeremías. Quiero decirles que cuando Salomón fue a construir el templo, pidió ayuda al faraón de Egipto, hizo un pacto, se casó con la hija del faraón, porque iba a construir un templo enorme, una mega estructura, y él tenía los planes, tenía el diseño, tenía los recursos, pero no tenía la tecnología de la época para construir dicho templo. Pero los egipcios ya habían construido muchos siglos atrás aquellas pirámides enormes, y entonces hay una tumba en Jerusalén, en el Valle de los Huesos Secos, que tiene forma de pirámide, donde está enterrada la hija del faraón. Y fue el faraón el que le ayudó a Salomón y otras naciones a levantar el templo. En la puerta del templo había algo curioso, que muchas veces la gente no se percata de ello, y es que pusieron 2 columnas. Dice que eran de bronce y el capitel era de plata. 2 columnas que no soportaban nada. Las columnas supuestamente se hacen para soportar un peso, ¿verdad? Pero en este caso, estas columnas que tenían nombre, cada una de ellas, no había nada que soportaran. Eran 2 columnas en la puerta del templo. ¿Nunca se han preguntado, ¿y para qué esas 2 columnas? Si no soportan nada, déjenme que les explique. Esas columnas eran como una especie de pistón que bajaban y subían. Y por debajo del templo se descubrió que había como una rampa gigante que llegaba desde la parte de afuera, la parte más exterior, el atrio, hasta el lugar santísimo. Y esas columnas, cuando bajaban y subían, esa rampa que estaba por debajo del templo, bajaba y subía. Y entonces lo que ocurrió cuando Jeremías sabía que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida, atacada y profanado el templo, lo que hizo fue que esas columnas se movieron. Miren en la Biblia la medida que da antes y la medida que da después de haber extraído el arca de la alianza, y Jeremías la ocultó en unos pasadizos secretos. Y por eso cuando el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos en el norte de Galilea, en una ciudad que actualmente se llama Banias,
pero que en aquel momento era Cesarea de Filipo, y él pregunta, ¿qué opina? ¿Qué dice la gente de mí? Le dicen, unos piensan que eres Juan el Bautista, otros piensan que eres Elías, otros piensan, ¿verdad? ¿Y qué le dijeron? Otros piensan que eres Jeremías. ¿Y qué tiene que ver Jeremías con el Mesías? Muchísimo, porque los judíos creían que cuando viniera el Mesías, Jeremías ya le había revelado al Mesías el lugar oculto del Arca de la Alianza, ¿se dan cuenta? Así que en aquel lugar ya ni estaba el Arca de la Alianza, no estaba la presencia del Señor, pero los judíos seguían subiendo creyendo que allí todavía moraba la gloria del Señor. Y hacía años que ya el Señor había retirado su presencia de aquel lugar y ellos no se habían dado cuenta. Lo mismo que le pasó a la iglesia de la Odisea, que empezaron el culto a cantar, a alabar al Señor supuestamente, y el Señor se quedó fuera de la puerta diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo mismo le pasó a Saúl, lo mismo le pasó a Sansón, que perdieron la gloria, la presencia del Señor en su vida y ni siquiera se habían dado cuenta. Y me temo que hoy en día hay muchos lugares donde hace años que el Señor no entra, que no deposita su presencia y su gloria, pero todavía siguen cantándole no sé a quién y no sé a quién le rinden culto, porque el Señor ya hace mucho tiempo que se retiró de ese lugar. Por eso ustedes pueden entender ahora por qué los enfermos, multitud, hemos leído en el verso 3, preferían irse al estanque de Betesda que al templo a esperar un cambio en su vida. ¿Y el estanque de Betesda para qué servía? Era un lugar donde se retenía el agua. Las lluvias escasas en aquella época y también hoy en día se filtraban, se canalizaban y llegaban al estanque de Betesda y allí se quedaban. Entraba el agua pero no salía. Y en aquellos pórticos de agua estancada, ¿verdad? Era donde se había corrido el rumor, la leyenda, porque el pueblo de Israel está lleno de miles de leyendas hasta el día de hoy, de que un ángel descendía de tiempo en tiempo y movía el agua. Y el primero que se zambullía en aquellas aguas estancadas quedaba sano. Nunca se sanó nadie en Betesda. No hay ningún registro bíblico ni extra bíblico que confirme esta leyenda popular de los judíos. Esperaban algo que nunca iba a ocurrir. La Biblia dice que cuando alguien espera algo y no ocurre es como un tormento al corazón, ¿verdad? Pero allí estaban esperando, preferían esperar que ese ángel descendiera de tiempo en tiempo a mover las aguas, que dicho sea de paso, no bajó nunca antes de ir al templo a esperar un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo llegó un día al templo, cuyos líderes eran el yerno y el suegro, Anás y Caifás, y habían hecho un negocio, un comercio muy lucrativo dentro del templo de Jerusalén. Ellos eran los encargados de suministrar los corderos y los animales kosher o limpios, santos, para que el pueblo pudiera acercarse al Señor. La gente traía sus ovejitas, sus corderos, sus animales, y automáticamente ellos decían, ese no sirve. ¿Por qué? Porque no sirve, y punto. Ellos habían cogido todo el monopolio del poder, de toda la autoridad. Y entonces ellos tenían un negocio que consistía en vender corderos, ovejas, bueyes, etcétera, para el sacrificio. Era un comercio muy lucrativo. Eran intocables. Nadie podía acercarse ni siquiera a hablar con Anás y con Caifás, el yerno y el suegro. Llevaban una legión de jóvenes con unos bastones muy largos y como alguien osara acercarse a los ungidos, recibía una golpiza. Nunca olvidaré en mi vida cuando un día estaba en mi casa en Argentina y me llama un pastor amigo mío y me dice, me gustaría invitarte esta noche a que vengas a una reunión donde va a predicar un predicador muy famoso. Le digo, bueno, vamos a ver al predicador muy famoso. Me sentaron en un lugar que nunca me gusta sentarme, en la primera fila, y este predicador famoso comenzó a contar un montón de anécdotas y chistes, de palabra nada, yo creo que no llevó ni la Biblia. Y yo estaba muy serio y en medio de la predicación se detuvo y me dijo, usted, gallego, ¿no le gustan mis gracias y mis chistes? Cuando terminó el culto, fuimos a la parte de atrás a saludarlo y yo, bueno, le fui a dar la mano y se me tiraron 2 o 3 hombres así de grande y me dijeron, no toque al ungido de Jehová. Y yo dije, ¿este es el famoso? ¿El famoso de qué? Eso pasaba en la época de Jesús, no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, hermanos. Eran intocables Anás y Caifás.
Cuando el Señor Jesucristo entra al templo, sabiendo el negocio que estos dos hombres tenían allí montado, dice la Biblia que volcó las mesas de los que estaban dentro del templo negociando con las cosas sagradas de la obra de Dios, hizo un látigo y los sacó a todos a patadas. Y dijo algo tremendo que todos sabemos: habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. Y los culpables habéis sido vosotros. Ustedes han sido los culpables de haber contaminado mi casa. Fíjese lo que ocurre a continuación. La Biblia dice que una vez que el Señor entra dentro del templo, lo limpia de adentro hacia afuera. Si ustedes leen los relatos de los evangelios de esta purificación del templo, dice que comenzaron a subir jóvenes y niños y alababan al Señor. Y estos, que eran unos religiosos, que no estaban acostumbrados a esa libertad en el Señor, dice que le dijeron al maestro: diles que se callen. Les molestaba la alabanza en la casa de Dios. Y el Señor le dice: si estos callan, las piedras hablarían. Y dice a continuación que ciegos, cojos, mudos, paralíticos, comenzaron a subir al templo y todos eran sanados. ¿De dónde salió esa multitud de tanta gente enferma? Del estanque de Betesda, que estaba a menos de 100 metros de la puerta principal del templo de Jerusalén. ¿Por qué antes no pasaba nada en aquel templo? Porque estaba contaminado, estaba sucio, y el Señor tuvo que ponerlo en orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y donde hay orden, el Señor se siente cómodo y a gusto, pero donde hay desorden y donde no es Él el centro de atención, el Señor retira su gloria y retira su presencia. Pueden seguir cantando, canten lo que quieran, y pueden seguir derramando miles de litros de sangre, y pueden hacer todas las liturgias que quieran, pero mi casa, si no es casa de oración, casa de comunión, casa de santidad, Dios no está en ese lugar. Y por eso muchas veces cuando la gente me llama y me dice: pastor, me pasa esto, me dicen esto, y me han hecho, en algunas ocasiones he dicho, y no me avergüenzo de decirlo, y me reitero: salga corriendo de ese lugar inmediatamente, para que no se haga usted copartícipe de lo que critica, de lo que sabe que está mal, de lo que sabe que es antibíblico, pero usted no se va porque tiene un cargo y no quiere perder el cargo. Y esa es la forma como predicamos la palabra de Dios, al que le guste bien y al que no también. Y por eso la gente iba al estanque de Betesda, porque preferían esperar al lado de aguas putrefactas antes de ir al templo a perder el tiempo. Hoy en día no hay templo y tampoco necesitamos templo, ¿verdad? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros. Pero ese templo, nuestras vidas, tienen que mantenerse alineados con el Señor. Y no hay ningún mérito en que nos mantengamos en orden, porque es así como debemos de vivir nuestra relación con el Señor. Y no hay ningún mérito en poner al Señor en primer lugar en nuestra vida y ponerlo como fundamento de nuestra existencia. No hay ningún mérito, pero lamentablemente se ha convertido en algo como sobrenatural. Decir: uy, mira, hermanos queridos, la iglesia necesita un cambio. Y la iglesia no son las paredes. La iglesia no son los edificios. La iglesia somos nosotros. Y el mundo está tratando por todos los medios de callarnos y taparnos la boca. Aquí, en Ecuador, en Colombia y en todas las naciones de la tierra. Porque somos los únicos que podemos frenar e impedir que nuestros países vayan a la ruina y no haya marcha atrás. Porque el Señor Jesucristo lo dijo bien claro hace 2000 años: vosotros sois como una ciudad en lo alto de un monte, la cual no se puede esconder. Si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? Será pisoteada, como el mundo está tratando de pisotear a los cristianos. A lo largo de la historia ha habido miles de falsas doctrinas. A lo largo de la historia ha habido herejías. A lo largo de la historia ha habido enemigos del cristianismo. Pero la iglesia se mantuvo firme. La luz, la antorcha del evangelio quedó encendida y el mundo no pudo con la iglesia. No cometamos el error nosotros de callarnos y de denunciar el pecado, porque si nosotros callamos, ¿quién denuncia el pecado? ¿Y quién dice: Dios no está en esta o en aquella situación? Nunca me olvidaré cuando un día me invitaron a un lugar y cuando voy a entrar a predicar, un pastor me dice: pastor, ven que te quiero enseñar algo. Y me dice: ayer en mi iglesia
cayó oro del cielo. Digo, wow, qué bueno, ¿no? Digo, ¿cayó mucho? Se te lo voy a demostrar. Y me sacó un papel de aquí de su chaqueta, un papelito que era más pequeño que la uña de mi meñique, y me enseña una cosita como de color amarillo y me dice, mira. Digo, ¿esto qué cosa es? Dice, ese es el oro que cayó ayer del cielo. Digo, ¿y a ti no te da vergüenza con lo grande que eres creer que esto es oro del cielo? Con todos los niños que se mueren cada día de hambre en el mundo, ¿te va a mandar a ti oro del cielo el Señor a tu iglesia? ¿Para qué? Entonces apareció el otro pastor que lo habían invitado a predicar con todos sus collares de oro y sus anillos y sus pulseras. Y entonces le pregunto, ¿le puedo hacer una pregunta a usted, amigo? Claro, a él lo llamaban el gran apóstol. Y yo lo llamé, amigo, ¿le puedo hacer una pregunta? Y como que no le gustó. Pero se la hice igual. Digo, ¿usted para qué lleva toda esa basura encima? Y me dice, para provocar a la fe a los hermanos. Le digo, ¿a la fe o a la avaricia? Yo no tengo que provocar a la fe trayendo collares de oro. Yo provoco a la fe viendo cómo es mi familia y cómo vivo yo y cómo se mueve el Señor en nuestra vida, pero no necesito demostrar con anillos ni con cadena la fe que tengo, porque la fe se huele a 20 kilómetros, mi hermano. Pero esa es la pura realidad de nuestras iglesias hoy en día, o de muchas congregaciones hoy en día. Y la pregunta es, ¿usted está contento con esta situación? Muchos de ustedes, no digo todos, pero muchos de ustedes han visto todas estas cosas que se han hecho. Y muchos han salido horrorizados de iglesia. Y muchos se fueron al mundo porque no quieren saber nada de iglesias, de pastores, de Biblia, ni de nada, ni de nadie. Me acuerdo que una vez entré a una tienda a comprar algo en Canarias y el muchacho que me atendía habló con acento colombiano. Y yo le dije, tú eres colombiano. Y me dijo, ¿usted cómo lo sabe? Y le dije, bueno, porque yo tengo muchos amigos colombianos. Soy pastor evangélico y sin conocerme de nada, la primera vez en su vida que me veía, me dice, ustedes los pastores son los que le roban la plata a la gente, ¿no? Y le dije, tranquilito, tranquilito, no te pases, muchacho, que tú a mí no me conoces de nada. Ese es el concepto que ese muchacho tenía de los pastores evangélicos, los que le roban la plata a la gente. Es hora de que levantemos el testimonio del Evangelio, mis queridos hermanos. Ha llegado el momento de que le demostremos a esta sociedad, a nuestras naciones, que el Señor Jesucristo no está en nada de eso. Y que Él no comparte, ni apoya, ni respaldará jamás el desorden y la falta de santidad en su casa y en su amada iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Era día de reposo. En día de reposo los judíos no hacían muchas cosas y hasta el día de hoy en el Talmud, que es una enciclopedia gigante, hay más de 1400 prohibiciones de cosas que no se pueden hacer en el día del reposo o en Shabbat. Pero el Señor a propósito cambió la vida de este pobre hombre que iba a estar toda la vida esperando algo que nunca le iba a suceder. Pero cuando el Señor Jesucristo entra en una familia, en una vida, la transforma para siempre y nunca más vuelve a ser la misma persona. Y en aquel día el Señor Jesucristo fue al estanque de Betesda y un día vino a tu vida y a la mía. Apláudele al Señor si quieres. Toda la gloria sea para Él. Toda la gloria para ti, Señor. Y el Señor hizo en décimas de segundo lo que 38 años de espera inútil e innecesaria habían producido. Yo creo muchísimo en el poder de la palabra de Dios, ¿saben? Muchísimo. No tengo la más mínima duda que cuando una persona abre este santo y sagrado libro, que ha llegado a nuestras manos después de haber sufrido tanta persecución y críticas y tantas vidas han muerto para que este libro llegara intacto a nuestras manos, es capaz de cambiar vidas, romper ataduras espirituales, complejos, traumas, hacer huir a demonios, hacer cambios en matrimonios destrozados por los cuales nadie apostaba, ¿verdad? He contado recientemente algo que me sucedió en la ciudad de Sevilla hace muchos años, cuando se montó una carpa enorme. Ahora cuando veníamos vi un circo por ahí y habíamos montado una carpa enorme, muy grande, más grande que esa que está ahí en el circo en Manta. Y todos los días se predicaba la palabra de Dios, todos los días, todas las noches. Y comenzaron a venir muchos jóvenes. Sevilla es una de las ciudades más idólatras del mundo.
Sevilla fue la sede de la Santa Inquisición en España. Y es terrible la historia que tiene esa ciudad en cuanto a derramamiento de sangre de judíos, de cristianos, etc. Y llegó una parejita de un pueblo cercano y ella me preguntó si era bueno, si es correcto adorar imágenes. Y yo le dije, ¿tú tienes Biblia en tu casa? Y me dijo, sí, tengo una grande. Digo, pero no la has leído en tu vida, ¿verdad? Dice, no. Digo, pues te voy a pedir algo. Cuando llegues a tu casa, quiero que la abras por el segundo libro de la Biblia, empezando por el principio, el libro de Éxodo, y vayas al capítulo 20 y lo leas detenidamente. Me dijo, está bien, así lo haré. Al día siguiente volvió esa parejita y le dije, ¿qué tal? Y me dice, no hace falta que volvamos a hablar sobre el tema de la idolatría, porque leí los 10 mandamientos y entiendo perfectamente que es abominación a los ojos de Dios postrarse, adorarse y clamar y pedirle cosas a dioses que tienen boca y no hablan, ojos y no ven y pies y no caminan. Y nunca más volvió esa jovencita con su novio en aquel momento a ser una persona idólatra. De esa campaña nació una iglesia, ¿saben? ¿Y saben quiénes son los pastores de esa iglesia actualmente? Esa muchacha con su marido son los pastores de esa iglesia. Es que la palabra de Dios cambia las vidas, hermanos. La palabra de Dios cambia a las personas. Por eso yo siempre digo, no sigan a hombres, no idolatren a los pastores, no los levanten a los pedestales creyendo que son gente especial. No somos nada especial, somos exactamente igual que ustedes. Y muchas veces, ¿cuántos pastores, por no saber tratar el éxito, la prosperidad, la bendición, o llámelo como quiera, se echaron a perder? Nosotros no adoramos, no seguimos a hombres. Yo entiendo cuando muchas veces la gente me dice, ay pastor, yo lo sigo a usted. Y yo digo para mis adentros, pobrecita, pobrecita, ¿cómo usted me sigue a mí? Yo sé lo que se refieren cuando me dicen eso. Lo sigo desde la pandemia. El pastor pandemia me van a llamar un día, ¿no? ¿Eh? Digo, miren, hermanos, no sigan al pastor pandemia, ni a ningún hombre en el mundo. Ustedes tienen que seguir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, que Él se estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A Él solamente hay que seguirle. Y hay que decirle al pueblo que lea la palabra, que escudriñen las Escrituras, para que no se dejen engañar, ni seducir, ni arrastrar por corrientes raras o extrañas. No, es que como ser ungido de Jehová. ¿Y usted qué es entonces? ¿La hija de la panadera? Todos somos ungidos por el Señor. ¿O es que el Espíritu que mora en mí es mayor o más importante que el que mora en usted, mi hermano? Por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un mismo Espíritu. No es que mi Biblia tenga más capítulos que la suya, ni el Espíritu que mora en mí sea más poderoso que el que mora. No, no, en absoluto. Y cuando leemos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta, queridos hermanos, que el Señor puede utilizar a cualquier persona que se deje usar por el Señor. Ya sé que hay dones y talentos y habilidades, y unos crecen al 30 y unos al 60 y otros, ya sé todo eso, ya lo sé. Pero no quiero que en ningún momento vayan a pensar ustedes, queridos hermanos, que hay como unos escogidos, hay como una élite, ¿verdad? Hay como una casta de ungidos intocables. No, mi hermano, Cristo se dejaba tocar por la gente. Cuando me dice la gente, ¿me puedo acercar a usted? Digo, claro, ¿cómo no se la puede acercar? ¿Me puedo sacar una foto con usted? ¿Pero con quién están hablando ustedes? ¿Con el Papa de Roma o qué? Están hablando con un hombre de carne y hueso. Yo no soy un pastor perfecto. Probablemente nunca lo sea. Y no soy un padre perfecto y no soy un marido perfecto. Somos todos exactamente iguales delante del Señor, queridos hermanos. Y por eso esta historia a mí me conmueve, porque el que cambió a este hombre no fue ningún hombre, fue el Señor Jesucristo. El que le dijo, levántate, levántate, toma tu lecho y anda. Y el Señor le cambió la vida. Y el que me cambió la vida a mí no fue ningún pastor, no fue ningún apóstol, aunque en mi época no existían apóstoles. Hoy en día hay más jefes que indios, ¿no? El que me cambió la vida y el que me sanó y el que me liberó fue mi Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que decirle a la gente.
que ha llegado el momento de mirar solamente al Señor. ¿No se han dado cuenta que lo que hizo el Señor en los días del confinamiento? Mientras yo ponía mi teléfono y hablaba, creyendo que alguien me estaba viendo, escuchando, pero no sabía si había alguien detrás. ¿No se dan cuenta cómo el Espíritu de Dios tomaba aquella palabra y se movió por todas las naciones de la tierra? Y cientos y miles de personas aceptaron al Señor y se les cayeron las escamas de los ojos. ¿Quién ha hecho esa obra? ¿Quién es el que ha mantenido esa obra? Yo, en absoluto, hermanos. Si yo no sabía nada de lo que Dios estaba haciendo. Si cuando llego a un lugar digo, pero ¿de dónde salió tanta gente? Ha sido el Espíritu de Dios el que ha hecho la obra. Y no le vamos a dar nunca la gloria ni la honra a nadie más que solamente a nuestro Dios. Claro, este hombre al día siguiente lo cuestionan y le dicen, pero es que no se puede hacer milagros en día de reposo. Hermanos queridos, nosotros no queremos ser esclavos nunca más de nada ni de nadie. Nosotros solamente queremos honrar y servir y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y usted lo que tiene que hacer es lo mismo que yo hago. Cuando tiene un problema, póngase de rodillas. Yo por lo menos es lo que hago. Cierro la habitación, no le cuento a nadie nada. Y mi Padre que me ve en secreto, me recompensa en público. Eso es lo que dice la Biblia. No hay ningún secreto, no hay una varita mágica. ¿Qué hará este hombre? ¿Qué hace este hermano? Eso es lo que yo hago, hermano. El día que el presidente de nuestro país declaró el estado de alarma y la gente entró en pánico diciendo, ¡guay! Que viene el anticristo, que viene el nuevo orden mundial, y la gente estaba muerta de miedo. Yo esa misma noche me puse de rodillas y le dije al Señor, Señor, si esta es tu obra, si esta es tu iglesia, cuídala, bendícela y aquí estamos delante de ti. Y entonces comenzamos a hacer lo que hemos hecho toda la vida, seguir predicando con uno o con 1000 o sin ninguno. Y predicábamos a sillas vacías. Es una sensación muy rara, ¿eh? Predicar a sillas vacías, pero recuerdo aquellos días con mucho cariño. Porque allí el Señor probó nuestra fidelidad. Allí el Señor probó nuestra fe. Les confieso sinceramente que en más de una ocasión, mientras compartía la palabra en aquellos días, pues tuve la tentación de decir, voy a dejar de hablar, si no me está escuchando nadie, si no hay nadie. Tengo solamente a mi hija Miriam y mi esposa Elena, que ya me ha escuchado muchos sermones, y vamos a cortar, pero recibí un mensaje de una hermana de Estados Unidos que logré conocerla este año. Me dijo, hermano, ¿usted se acuerda cuando alguien le escribió y le dijo, pastor, cuando usted piense que nadie está escuchando ni viendo, es cuando más gente te está siguiendo y viendo en las redes sociales? Y le dije, sí, me acuerdo de aquello. Me dio una fuerza tremenda aquella palabra. Dice, yo fui la que le mandé ese mensaje. Hermanos queridos, ha llegado un tiempo diferente para la iglesia del Señor. Algunos no entienden el concepto iglesia virtual. ¿Qué es eso de iglesia virtual? Algunos me han dicho, pero si eso no es bíblico. Digo, entonces el que ha sanado a los enfermos, el que ha unido matrimonios, el que ha restaurado vidas, el que ha hecho que miles y miles de personas en todo el mundo llegaran a los pies de Cristo, ¿quién fue entonces el que hizo eso? ¿Quién es el que hace que no nos hemos visto en la vida y nos vemos en un minuto y parece que nos amamos y nos conocemos de toda la vida? ¿Quién es el que pone ese amor y esa unidad entre nosotros? ¿Quién es el que hace posible que hermanos viajen 18, 20 horas, días y días en auto para venir a un lugar a escuchar palabra de Dios? ¿Quién es el que mueve todo eso? ¿Un hombre? ¿Un demonio? ¿O será el Espíritu de Dios que está bendiciendo su obra? Porque hay hambre de palabra en el pueblo de Dios y la gente recorre lo que haga falta con tal de que alguien predique la sana doctrina. ¿No es el Señor el que avala y el que respalda su obra? ¿Cómo íbamos nosotros a mandar a gente recién convertida, salida del catolicismo, salida del ateísmo, salida de cosas terribles? ¿Cómo íbamos nosotros a mandar a esos niños recién nacidos a iglesias donde nada más entrar por la puerta ya te están diciendo cuánto ganas y cuál es tu patrimonio y tiene que dejar su... ¿Vamos a mandar a nuestros hijos al campo de batalla para que los maten? No, mi hermano, en absoluto. Y cuando nos escribían aquellas ancianas de diferentes partes del mundo y nos decían, pastor, yo no puedo salir de mi casa porque donde yo vivo en Canadá hay 40 grados bajo cero y no hay servicio público. O cuando me escribió aquel señor que lleva 7 años tetrapléjico en una cama sin poder moverse, ¿a qué iglesia lo mandamos? ¿A dónde lo mandamos?
O mandamos a la gente a esas iglesias donde nos decían los hermanos, pastor, yo me fui porque el pastor me exigía todos los meses que le diera una cierta cantidad de dinero dentro de un sobre en la mano y si no, no me bautizaba. A esas iglesias vamos a mandar a nuestros hijos nacidos en pleno confinamiento. Entonces oramos al Señor y dijimos, Señor, muéstranos, ¿qué hacemos, Padre? Yo nunca leí un libro, ni nunca fui a una escuela bíblica, nunca me explicaron, nunca supe nada de lo que es y cómo se organiza una iglesia virtual. Pero oramos al Señor y dijimos, hermanos de todas las naciones, que no tengáis pastores, que no estéis congregados en una iglesia. Si ustedes quieren que les pastoreemos, que les atendamos, pónganse en contacto con nosotros. Y recibíamos centenares de papeles todos los días. Y después decimos, ¿y ahora? Este es de Panamá. Este es de las Islas Caimán, este es de Argentina, este es de Japón, ¿Cómo organizamos? Si aquí es de día, aquí es de noche. Otra vez oramos al Señor, Señor, danos sabiduría. ¿Cómo hacemos? Formamos 3 grupos, 1, 2 y 3. El 1 para los americanos y México y Alaska y Canadá y el Caribe. El 2 para todo Centroamérica y Sudamérica. Y el 3 para lo que es toda Europa, España, Israel, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿quién ponemos al frente de la obra? Porque siempre todos quieren hablar con el mismo. Pero yo nunca quise que la gente me siguiera ni me miraran a mí. Jamás. Jamás. Toda mi vida huí de todo eso. Muchas veces iba a predicar a iglesias y me decían, ¿dónde está el pastor Manuel Sierra? Dice, no, está ahí atrás sentado. Siempre quise toda mi vida pasar desapercibido. Hoy en día, evidentemente, cada vez me cuesta más. Pero entonces oramos, Señor, ponnos en el camino a hombres, a mujeres que no los conozco, pero que tengan el deseo de servir, que quieran ayudar a los demás. Sin paga, sin dinero, sin remuneración económica, gente que quiera verdaderamente servir al Señor. Y por ahí surgió hermanos y hermanas que con todo su corazón comenzaron a decir, yo quiero servir, pastor. Y comenzamos a organizar escuelas dominicales para los niños, porque centenares de niños tenemos en la iglesia virtual. Y comenzamos a hacer reuniones para matrimonios. Y comenzamos a ver milagros de matrimonios que hacía años que no se hablaban, se llevaban como el perro y el gato y hoy en día se aman y están como 2 tortolitos. Y comenzamos a organizar reuniones de jóvenes, nadie nos enseñó nada. Hemos cometido errores, claro que sí, por supuesto. Pero hemos visto el respaldo del Señor, queridos hermanos. Hemos visto cómo el Señor nos ha permitido incluso conocer personalmente, físicamente a cada uno de ustedes. Claro, no me pidan, no me exijan que me aprenda el nombre de cada uno de ustedes porque no me entra más aquí en la cabeza. Pero es una bendición cuando uno llega a Ecuador, a Colombia, a México, a Estados Unidos, a muchísimos lugares y comienzas a oír personas que dicen, pastor, yo me convertí con ustedes. Yo era católico, yo nunca había pisado una iglesia evangélica. Es más, no quería saber nada de ustedes. Pero como tantas veces dice, lean la Biblia, estudien la palabra. Comenzamos a leer la Biblia y me convertí. Una señora en Costa Rica tuvo un encuentro con el Señor tremendo y dejó la iglesia católica y hoy en día es una mujer cristiana que sirve y honra al Señor, pero al Dios vivo, no al Dios muerto. No al Dios de la religión, sino al Dios creador del universo. Y cada día vemos milagros y cada día vemos cómo la gente está contenta y agradecida con el Señor. Nunca hemos pretendido sacar a nadie de las iglesias, nunca, jamás. Usted tiene iglesia, quédese ahí, apoya a su pastor, ame a su pastor, respalde a su iglesia. Pero si usted no tiene una iglesia, pues aquí estamos, hermano. Y hemos tenido un encuentro maravilloso en Ecuador, donde hay un montón de hermanos que se vieron por primera vez. Solamente se veían por una pantalla, pero ahora se conocieron, se abrazaron y dije, hermano, yo te he visto a ti durante tanto tiempo y ahora veo como estos hermanos que están ahí. Ahí hay un montón de hermanos de varias partes del mundo que están viendo y disfrutando de este culto en tiempo real. Yo creo que si el Señor Jesucristo y los apóstoles hubieran tenido los medios que tenemos nosotros hoy en día para difundir el Evangelio, seguro que lo hubieran usado. Totalmente convencido que el apóstol Pablo no solamente se hubiera limitado a escribir epístolas, sino que hubiera tenido Facebook y Instagram y YouTube y hubiera tenido estas herramientas poderosas para llegar en tiempo real y meterte en miles de hogares al mismo tiempo sin pedir permiso. Y es una obra maravillosa que el Señor comenzó y nada ni nadie la va a detener, porque lo que el Señor empieza lo termina y el Señor va a perfeccionar su obra para su honra y para su gloria. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
Gloria a Dios, Dios es bueno. Y hemos conocido muchos estanques de Bethesda, donde la gente se estaba muriendo sin recibir palabra de Dios. Hasta que llegó la palabra viva y eficaz. Como decía el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y eso es lo que hacemos, ni más ni menos, predicar la palabra del Señor. Y vemos cómo la gente, sin decirles nada, el Espíritu que mora en ellos les pone en su corazón que ha llegado el momento de poner en práctica el bautizarse de adulto, como enseña la palabra de Dios. Y eso lo hace el Señor. Y hemos visto cómo parejas que han convivido, pero no estaban realmente casados, ni delante de Dios, ni delante de los hombres, han sentido en su corazón decir, oye, vamos a poner en orden nuestra vida y hacer un ejemplo a nuestros hijos, ¿sí? Y hemos tenido ahora bodas en Colombia, y estamos teniendo bodas por todas partes, y estamos viendo cómo los padres se dan cuenta de que hoy en día es dificilísimo educar a un hijo, por las presiones terribles que están recibiendo, que les quieren meter a la fuerza cosas antibíblicas, y ahora dicen, vamos a presentar a nuestros hijos al Señor, y vamos a pedirle sabiduría, porque hoy en día, sin la ayuda del Señor, es imposible poder educar a un hijo. Así que estamos viendo cómo el Espíritu de Dios se está moviendo, y está trayendo un renuevo a los que quieren ser renovados por la presencia del Señor. Y yo les agradezco con todo mi corazón el esfuerzo que todos y cada uno de ustedes han hecho por venir a este lugar. Y espero que no hayan venido solamente por conocernos a nosotros personalmente. Ya me conoció, ya me pellizcó, ya me abrazó, ya se sacó la foto, ya está. Ya está, por favor. Ya está. Si usted viene mañana, ya no hay más fotos, ya no hay más abrazos. Venimos solamente para ver al Dios del pastor José Manuel Sierra, que es el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Esa es la pura realidad, mis queridos hermanos. Bendito sea Dios. Nos ponemos de pie, por favor, en esta noche. Hermanos queridos, oramos al Señor. Si es posible, no sé si es posible o lo quiere hacer, yo le pediría que usted buscara a alguien a su lado y que orara por él, que orara por ella. Puede ser su esposa, puede ser un hermano que no conoce de nada, pero a mí me gustaría que oráramos para finalizar esta reunión en esta noche los unos por los otros. Somos hermanos en Cristo, estamos bajo la sangre de Cristo. Ahora sí, hermanito, te lo agradezco. Vamos a orar los unos por los otros, ¿les parece? La bendición que Dios ha puesto en tu vida, compártasela a alguien. Diga, Señor, yo oro por mi hermano en esta noche. Yo pido por su familia, por su casa, por sus hijos. Pido para que tú aumentes el amor, la unidad en la iglesia del Señor. Yo pido, Señor, que nos mantengamos unidos en este mundo enfermo y caótico, que te ha dado las espaldas, que te ha rechazado, Señor, pero nosotros estamos aquí y que te pedimos, queremos ser la luz del mundo, queremos ser la sal de la tierra, no queremos que el mundo apague la luz del Evangelio. Ha habido hombres y mujeres que han sudado, que han incluso derramado su vida para que hoy pudiéramos llegar aquí a adorar al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Señor, aviva tu obra, Padre. Aquí. Aviva tu obra, Señor. Bendice nuestros jóvenes, nuestra juventud, nuestros niños. Bendice cada familia, cada matrimonio en esta noche, en este lugar. Danos, Señor, reuniones de gloria, reuniones que marquen un antes y un después en nuestras vidas. Perdónanos por el tiempo perdido. Perdónanos, Señor, por haber seguido a los hombres. Perdónanos por habernos apartado de tu palabra y haber creído mandamientos de hombres sin comprobar a la luz de la Sagrada Escritura si lo que recibíamos era bíblico o no. Perdónanos, Señor, porque dejamos a un lado tu palabra para seguir y honrar a un hombre. Pero hoy nos postramos delante de ti en genuino arrepentimiento. Y te pido, Señor, que tú nos limpies y nos des una oportunidad para demostrarte que te amamos. Y que los últimos años de nuestra vida los dedicaremos solamente a honrarte a ti, Señor. Nunca más seguiremos a un hombre. Nunca más dejaremos de escudriñar las Escrituras.
porque ellas son las que dan testimonio de ti, Señor. Dios mío, ayúdanos a ser una iglesia unida, a ser ejemplo dentro y fuera de la iglesia. Aparta de nosotros, Señor, todo lo que no venga de ti. Aleja de nosotros las vanidades. Aleja de nosotros, Señor, los complejos. Aleja de nosotros, Señor, cualquier influencia mundana. Renunciamos al estilo de vida del mundo que no glorifica ni levanta en alto el nombre del Señor. Nos comprometemos en esta noche, Padre Santo, a levantar en alto el nombre, sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Solamente ante ti nos postraremos, Señor. Y en el nombre de Jesús te pido que tú traigas una gran bendición a esta nación de Ecuador. Bendice al Ecuador, bendice a las naciones, bendice, Señor, y usa tu amada iglesia en estos tiempos finales. Y que nunca más miremos al hombre, sino que solamente te miremos a ti. Que no confundamos el amor con la idolatría. Que no confundamos el cariño y el respeto, Señor, con una excesiva admiración. Que al final terminamos siguiendo al hombre otra vez en vez de a ti. Señor, no queremos vivir en un estanque de Betesda permanente. Queremos vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria y de bendición en bendición, Señor. Y por eso pedimos que hoy tu bendición caiga sobre cada uno de los que estamos aquí y de los hermanos que nos están viendo desde sus hogares a través de la tecnología. Gracias, Señor, por la misericordia. Gracias, Señor, por la lección que hemos aprendido. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de refrigerio, de cambio, de renovación espiritual. Señor, nos mantendremos siempre en victoria con tu ayuda y con tu bendición. Y te damos en esta noche a ti todo el reconocimiento en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Saluda y abraza a su hermano. Dígale, hermano, Dios te bendiga. Te amo en el amor de Cristo Jesús, mi Señor. Y cuando termine de saludar a varios hermanos a su alrededor, pido que terminemos esta reunión dándole un fuerte, fuerte aplauso a Él, al que vive por los siglos de los siglos, al Alfa y la Omega, el principio y el fin. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios en esta noche. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos mañana con la bendición del Señor. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Están despedidos en el nombre del Señor. Dios les bendiga.